ahora al excongresista Juan Cheput y al analista político Enrique Castillo. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Juan Cheput. Muy buenos días. Buenos días, Mávila. Bueno, primera reacción ante la renuncia de Otárola y las palabras que pronunció ayer para explicarla. Señor Cheput. Bueno, yo creo que es impropio que él se despida lanzando una serie de adjetivos contra miembros de su gabinete, por más que haya habido problemas respecto al adelanto de opinión que hizo el canciller Javier González Olechea. Lo que se espera de un hombre de Estado... Lo llamó desubicado. Desubicado y majadero. Lo que se espera de un hombre de Estado en circunstancias como esta es que plantee una suerte de cambio de rumbo y despertar en cierta medida, luego de ser protagonista de la crisis, un camino hacia adelante, una esperanza, ¿no? No echar más gasolina al fuego. El terminar un periodo como funcionario, como picón, pues simplemente no abona en favor de él. Cuando se ve este tipo de circunstancias en otras latitudes, inclusive hay un mea culpa por haber originado una situación de desazón y no uno convierte la situación en una especie de estar en el mejor de los mundos y la politiza, ¿no? Porque el hecho de mencionar que él se va como consecuencia de un complot de un expresidente y unos funcionarios... Y periodistas. O sea, ¿qué es lo que está generando con esa situación? Tratar de desviar la atención del fondo del asunto, investigaciones sobre su comportamiento indebido en los últimos 8 meses, el mentir permanentemente. Este tema de la inseguridad, por ejemplo, que acabamos de escuchar, es una cuestión que tiene que ver con una mentira de él, que señaló que había un plan Boluarte cuando no existía. ¿Cuántos meses ha perdido el Perú esperanzado en un plan Boluarte que nunca dio a la luz y que luego la propia presidenta señaló de que fue un juego de palabras de su entonces premier? Entonces, si tenemos una persona que no solamente pierde la compostura cuando tiene que dar un mea culpa y que miente reiteradamente, pues yo creo que existe ahora la oportunidad para un cambio de rumbo en el país y tratar de manejarse mejor en los 2 años y medio que quedan. Queremos conocer también la opinión de Enrique Castillo, pero nos gana la hora, aunque podemos darle vamos a darle unos segundos. Enrique, brevemente. Buenos días. Un adelanto de lo que será el análisis después de... Lo que pasa es que yo lo que creo es que ya lo que haya dicho Otárola no tiene importancia. En todo caso queda para la Fiscalía y para los anales de lo que fue la parte histórica. Hoy, ¿quién es Otárola? Ya no es nadie. Ahorita estamos esperando quién va a ser el nuevo o la nueva primera ministra. De tal manera que yo le daría muy poca importancia a las palabras de él. Efectivamente, es una reacción, digamos, hepática de una persona que se ha sentido dentro de una maraña que pocos queremos ver, llena de bajezas y de cosas raras, pero es mejor voltear y no mirar y mirar hacia adelante. Como digo, le tocará a la Fiscalía. Sí, eso debemos exigir, que la Fiscalía sí le ponga todo la atención y el rigor, porque sí es importante saberlo. Pero políticamente a mí me interesa más otra cosa. Muy bien. Es decir, la importancia de la presencia del hermano de la presidenta en todo este entramado. Sobre no lo mencionó. Sobre eso. Que trató de liberarlo. Lo mencionó. Trató de liberarlo. Lo exoneró. Exactamente. Lo exoneró. Exactamente. Es igual. El caso de Vizcarra debería ser también un caso de la Fiscalía y en todo caso de la justicia. Pero sí me preocupa más el caso del hermano, porque el hermano se queda con la hermana. Muy bien. Esta mesa que promete entonces continúa después de las 9 de la mañana. Son las 9. Una nueva denuncia constitucional contra el renunciante primer ministro Alberto Otárola. Andrea, muy buenos días. Buenos días, Fernando Mávila, directo en directo. Es así, se ha presentado la 4ª denuncia constitucional contra el renunciante presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Se trata de la denuncia constitucional presentada por el congresista Jaime Quito por el delito de corrupción de funcionarios por negociación incompatible y por la infracción a la Constitución. Además, esta denuncia constitucional, que ha sido ya presentada a mesa de partes, pide que se imponga una inhabilitación por 10 años. Esta denuncia se suma a las ya 3 denuncias constitucionales presentadas el día de ayer. Recordemos, una de ellas es de Juan Burgos, congresista, quien acusa a Otárola por la comisión de los delitos de concusión, colusión y patrocinio ilegal. También el día de ayer se presentó la denuncia constitucional emitida por el congresista Elías Varas al acusar a el renunciante primer ministro Alberto Otárola
Otárola de supuesto tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible, y también la denuncia presentada por Margot Palacios, congresista de Perú Libre, por supuesto abuso de autoridad y tráfico de influencias. Es así como se suman ya entonces 4 denuncias constitucionales presentadas contra el renunciante presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Andrea, por esta información. Una cuarta denuncia constitucional contra el renunciante primer ministro Alberto Otárola, Mávila. Así es, nosotros continuamos aquí en la cabina de RPP con nuestros invitados. Está el ingeniero Juan Cheput, ex congresista y ministro de Trabajo también, Enrique Castillo, periodista y analista político. Y con ellos habíamos concluido que hay que mirar hacia adelante. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Puede una crisis, en este caso particularmente con un gobierno que no tiene representación parlamentaria y al que le conocemos una serie de debilidades, puede convertir la crisis en oportunidad? ¿Qué dice Juan Cheput? Yo creo que sí. Y mira, yo insisto en el tema de Alberto Otárola. ¿Por qué? Porque simplemente es una persona que ha estado 440 días al frente, que la presidenta de la República sigue dependiendo legalmente de él. El abogado Joseph Campos es una persona que es muy cercana a Alberto Otárola desde la juventud y maneja la defensa legal de la presidenta. Y por otro lado, una circunstancia como esa que acabamos de escuchar, de 4 denuncias constitucionales, es la principal garantía para que él políticamente siga estando presente. Y por otro lado, el ámbito de influencia se podrá corroborar en la designación del próximo presidente del Consejo de Ministros. Si la presidenta apuesta por alguien, como se está especulando, Gustavo Adrianzén, no, pues simplemente significaría que el factor Otárola va a continuar presente, porque Gustavo Adrianzén es una persona que protagonizó un escándalo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando que las víctimas, las 49 víctimas, habían sido consecuencia de la turba y no del gobierno y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si es esa designación la que viene por delante, la presidenta estaría priorizando su defensa legal o su preocupación por el tema de las víctimas antes que los 3 grandes problemas del Perú, que son la inseguridad ciudadana en primer lugar, que ya está destruyendo inclusive los cimientos de la economía popular, la propia crisis económica y la posibilidad de manejar unas elecciones normales, por decirlo menos, ¿no? Unas elecciones generales normales. Enrique Castillo, usted había subrayado el factor Boluarte hermano. Nicanor. ¿Cuál es ese factor? ¿Qué posibilidades de interpretación tenemos frente a lo que él representa al interior del gobierno? Yo creo que lo que no queda duda es que durante todo este tiempo de la presidencia del Consejo de Ministros de Otárola, había un enfrentamiento entre ambos. Ambos se disputaban el nombramiento de ministros o de funcionarios. Y eso era un tema abierto. Nicanor Boluarte está actuando, está trabajando en un partido político, él trata, según todas las informaciones, con los prefectos, con los subprefectos, de tal manera que es un brazo político en la presidencia de la República. Además, un brazo político con un peso enorme, porque no es lo mismo ser el primer ministro que ser el hermano de la presidenta, ¿no es cierto? Ese es un lazo que no indestructible. Entonces, para la presidenta, el problema mayor es justamente cómo hace para evitar que todos los reflectores se pongan sobre su hermano y a la vez estimularlo y ayudarlo a que haga ese trabajo político. Porque es obvio que ese trabajo político el hermano lo hace con la aquiescencia y con la aprobación de su hermana. Si no, hace rato lo hubiera sacado del escenario. No solamente no lo ha hecho, lo ha defendido públicamente varias veces diciendo que él puede hacer lo que le dé la gana, ¿no es cierto? De tal manera que hay un trabajo ahí armónico. Si nosotros vemos un poco la trayectoria de Dina Boluarte en la presidencia, nos daremos cuenta que lo que ella necesita es gente que la rodee, que tenga, sobre todo en la presidencia del Consejo de Ministros, un carácter muy fuerte, cosa que ella no tiene. Ella busca un complemento que la saque a ella de una serie de problemas y que dé la cara. Yo creo que por eso podrían apuntar por alguien como Adrianzén o por alguien como Jania Pérez de Cuellar. Gente, 2 personas con un carácter muy fuerte, que podrían a ella garantizarle que en determinado momento, frente al Congreso, frente a la prensa, frente a cualquiera, podrían tener... suyos? Exactamente. Van a tener un comportamiento en donde ella va a quedar detrás del escenario, va a poder mirar las cosas desde afuera, como les está mirando ahora. No ha dicho una sola palabra en todos estos días, a pesar de que Otárola era su más fiel y leal servidor.
Ella, sin embargo, no ha salido a decir absolutamente nada. Entonces necesita gente como esa. Por eso es que yo lo que sostengo es, ella se queda con el problema adentro, se queda con el problema de cómo hace para hacer gobierno y a la vez para tratar de manejar esto que parece estar armando de un futuro político. No sabemos si para ella, para su partido, para su supervivencia o para alquilarlo, no sabemos, pero ella tiene un problema porque una cosa es gobernar, a lo cual tendría que concentrarse puramente, y otra cosa es gobernar y armar un futuro político a estas alturas del gobierno. Enrique Castillo, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y después retomamos nuestra conversación con usted y con Juan Cheput. Estamos conversando con Juan Cheput y con Enrique Castillo, analistas políticos los dos, el primero excongresista y exministro de Trabajo. Y conversábamos de la posibilidad, o barajábamos aquí algunos nombres para reemplazar al señor Alberto Otárola y ver si en este caso se le puede garantizar o se puede garantizar la gobernabilidad. La relación con el Congreso, por ejemplo, va a ser importante más allá de la gestión en varios sectores clave. Hablamos de economía, hablamos de interior, seguridad. Seguridad es importantísimo. Debería la presidenta no solamente cambiar al señor Otárola tras la renuncia, sino pensar en una renovación parcial, por lo menos del gabinete. ¿Qué dice Enrique Castillo? Yo creo que sí. Yo creo que debería aprovechar para hacer cambios que no hizo en el pasado reciente. Trabajo, por ejemplo. Es también uno de los temas fundamentales. Interior es un tema también fundamental. Entonces, yo creo que debería aprovechar para efectivamente tomar con cierta reflexión, aunque con apuro, lo que va a ser su futuro hasta fin de año. Porque si el cambio que va a hacer es un cambio simplemente por la coyuntura y cambiar al primer ministro, y si es Jania Pérez de Cuellar, reemplazarla a ella en vivienda, lo que está haciendo la presidenta es perder el tiempo. Ella tiene 3 problemas fundamentales. Uno es la inseguridad, que es hoy el problema más importante del país. Por lo menos así lo siente la población. Y es real. Y es además hasta ahora inmanejable. Inmanejable. El segundo es el de el manejo de la economía. Aparentemente los resultados no vienen tan mal. No. Y hay una cierta mejora. Y el señor Arista tiene un mejor escenario de lo que tuvo el señor Contreras. Pero también hay un tema de frustración de las poblaciones afectadas por una serie de fenómenos. Tumbes, Piura, Lambayeque, ahora, el mismo Trujillo. Lo interrumpo, Enrique, porque ustedes han dicho bien, pierde la presidenta, al margen de las investigaciones y del escándalo que ha llevado a la inevitable caída del señor Otárola, pierde a alguien que había fungido de escudero de la presidenta. Y que le había dado estabilidad. Correcto, que le había dado estabilidad. Por lo tanto, la presidenta vuelve a colocarse en aguas movidas, digamos, en una zona de fragilidad, en una zona de vulnerabilidad. ¿A quién debería escuchar? Si ustedes observan el entorno de la presidenta y descartemos, por supuesto, que sea su hermano, que tiene intereses políticos propios, ¿a quién debería escuchar? ¿Quiénes deberían pasar a ser los consejeros a los que la presidenta preste atención? Es una pregunta clave que ella misma se tendrá que hacer a partir de ahora. Mira, lo que han hecho todos los presidentes que han tenido relativo éxito económico, social, es abrir la cancha y hablar con diversos líderes políticos, ¿no? Sobre todo las cabezas de partidos, pero eso nos lleva a otra situación, la ausencia de un liderazgo verdadero, de un sistema de partidos en el Perú. Es un deterioro. Por otro lado, yo creo que el principal problema que va a tener la presidenta o el premier es que no podemos mirar el futuro pensando que el Congreso va a actuar como ha actuado estos 2 años y medio anteriores. ¿Por qué? Porque si el señor Otárola ha tenido cierto éxito en el control del Parlamento, es porque el Parlamento decidió no hacer oposición, porque estaba buscando su propia supervivencia, no entró en un clima de confrontación. Pero un Parlamento dentro del cual hay agrupaciones que tienen aspiraciones electorales y que y que ven que se diluye la posibilidad de un cierre del Parlamento. Claro, porque la presidenta solo podría hacerlo hasta un año antes. Hasta un año antes, y tendrían primero que darse las circunstancias. Entonces, para ello, ¿no? Va a ser un Parlamento que definitivamente va a entrar en un terreno de mayor fiscalización que lo que estamos viendo, mayor oposición, y allí surge de nuevo la figura de quién va a ser el premier. Si es un premier sin características políticas, que ahora sí va a necesitarlas para generar los consensos con el Parlamento,
pues creo que la presidenta va a tener problemas. Es indudable que ella necesita a alguien de confianza, pero también es cierto que necesita de una persona que le permita establecer relaciones con diversas bancadas, inclusive alianzas que le permitan tener una suerte de bancada informal propia, lo que vendría a darle César Acuña. Cuando se especulaba que Marisol Espinosa podría ser la jefa del gabinete, yo señalaba, ¿no? Es imposible de que APP, con aspiraciones electorales, quiera convertirse en el partido de gobierno, ¿no? Presidente del Congreso y presidente del Consejo de Ministros. O sea, eso es... Por el desgaste que supondría para el partido. O sea, por eso lo negué desde el primer no solo para el partido, o sea... Para el mismo Acuña. El gobierno va a tener realmente un año, de aquí en adelante un año, de cierta posibilidad de trabajar conjuntamente con el Congreso y con las bancadas. Después de ese año, lo que va a venir es, inclusive, por ejemplo, el fujimorismo, si quiere tener posibilidades para gobernar, va a tener que convertirse en oposición. Claro, es mucho más rentable a puertas de una elección. Tiene que ser otra forma. No existe otra forma de ganar una elección. No hay otra forma. Entonces, ahora, este año que tenemos por delante va a estar marcado por temas judiciales. A la ecuación que han hecho ustedes, economía, seguridad, hay que añadir lo otro, porque vienen juicios importantes, entre otros a Keiko Fujimori, pero no solamente. De ahí que hay una batalla de algunos, sin duda, para favorecer una forma de impunidad. Yo quisiera que me digan su opinión sobre qué influencia va a tener en el desarrollo de los próximos meses el sistema judicial peruano y los casos que se están viendo ahí ahora. Señor Cheput. Bueno, sin ninguna duda el sistema judicial siempre influye en la política, ¿no? Y eso dependerá también si el juez o el fiscal quiere adquirir una posición más mediática, que es parte y no es una exclusividad del Perú, del mundo moderno. O sea, lamentablemente en el mundo los jueces y fiscales asumen posiciones cada vez más buscando el apoyo en sus decisiones de la opinión pública. Eso no lo podemos dejar de lado, más aún en un contexto de redes y todo ese tipo de cosas. Entonces los juicios que se vengan sobre algunos líderes políticos van a ser determinantes. Y en ese sentido yo creo que inclusive lo que pueda pasar con la Junta Nacional de Justicia el día de mañana va a ser el punto de partida de lo que va a ser una secuencia de hechos. Elección del jefe de la OMPE y de la jefa de la RENIEC, que va a generar una gran cantidad de suspicacias. ¿Por qué? Porque el Congreso no está viendo algo elemental. Un Congreso que procede a hacer cambios de esa magnitud, teniendo 5% de legitimidad, es un Congreso que genera suspicacias. ¿Y qué es lo que se debería hacer? Contéstenos, por favor, después de la pausa, y el señor Castillo también dirá una palabra sobre eso. Usted es crítico de dar la sensación de avasallar instituciones judiciales para garantizar una ventaja respecto de la impunidad. ¿Qué es lo que sería razonable que el Congreso haga mañana? Nos lo contestará el señor Cheput después de la pausa, de la misma manera que el señor Enrique Castillo. Entonces estamos conversando con el ingeniero Juan Cheput, que han sido ministro y congresista, y con Enrique Castillo, analista político. Y la pregunta que había quedado planteada es ¿qué influencia tendrán los procedimientos judiciales, inclusive la decisión que se va a tomar mañana sobre la Junta Nacional de Justicia, en el año político que tendremos a continuación? La palabra la tenía Juan Cheput, me parece. Sí. Bueno, simplemente para complementar lo que dije hace un instante, los procesos judiciales son protagónicos en la vida política, sin ninguna duda, no solamente porque pueden influenciar en la opinión pública, sino en el propio comportamiento de aquellos que pretenden ser candidatos. Hemos visto cómo en Fuerza Popular se han visto limitados políticamente durante buen tiempo, porque simplemente los agobiaban una serie de procesos judiciales y en cierta medida no querían tener mayor protagonismo. Ahora, en lo que se refiere a los cambios que puede haber en los próximos días, empezando por la Junta Nacional de Justicia, pues yo creo que el Parlamento va a ver comprometida su actuación, no solamente por su bajo nivel de popularidad, sino porque yo, la verdad, al día de hoy no creo que obtengan los 66 votos, los 2/3 de votos que se necesitan para el día de mañana. No creo que todo eso esté cerrado. Yo creo que más de una bancada o algunos congresistas van a dar una sorpresa el día de mañana y la destitución podría abarcar a 1 o 2 personas, pero no al Con relación a la Junta Nacional. A la Junta Nacional. Es decir, no cree que se alcance los en votos todos los para casos, todos. para todos los casos. Como se va a votar individualmente, lo más seguro es que esto no llegue a la totalidad de los miembros de la Junta.
Enrique. Yo creo que al Congreso le importa muy poco lo que piensen de ellos, ¿no? O sea, hay un momento en el cual el Congreso tiene sus objetivos y camina hacia adelante. Total, con 8 de aprobación, 5 de aprobación, le da lo mismo. Entonces, para mí, la imagen o las encuestas no influyen en el Congreso. Ellos van a seguir con su objetivo hacia adelante. Igual, si se tumban a 1 o 2 o 3 miembros de la Junta Nacional, ya la descabezaron, ¿no es cierto? O sea, pero puede funcionar. Si son solo 2 o 3, claro, pero logran su objetivo de neutralizarla. Ahora, con respecto al tema de la influencia de los juicios, es cierto, los juicios van a influir. Y ahí vamos a ver incluso el interés desde la Presidencia de la República también de ver cómo se manejan sus procesos, no nos olvidemos de eso. Y eso es lo que une a Otárola con la Presidenta, es decir, tienen causas penales o investigaciones abiertas o acusaciones abiertas que van en ese ritmo. Pero hay una cosa interesante, lo que tú decías, Fernando, es la justicia va a influir en la política. Pero la política va a buscar a la justicia también para influir. Es decir, estamos viendo acusaciones constitucionales por cualquier cosa. Hay pedido de inhabilitación por cualquier cosa. Entonces, la política y los políticos están recurriendo cada vez más a la justicia para neutralizar a los enemigos políticos. Con respecto a los juicios que tiene, por ejemplo, alguien como Keiko Fujimori o como podría tener Pedro Pablo Kuczynski o cualquier otro, yo creo que la influencia de esos juicios ha pasado a un segundo plano. ¿A alguien le importa en este momento el juicio a Toledo? ¿Alguien está hablando del juicio a Toledo? Pero no tiene fuerza política, no tiene. Sí, pero va a pasar lo mismo en otros casos. Y lo que va, según lo que yo veo, es que, al contrario, muchos de los juicios van a victimizar a muchos de los actores políticos. Entonces, esta judicialización... Por ejemplo, ¿cuál sería de victimización? El caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no es cierto? La influencia del padre, que ahí anunció su salida en redes sociales y que además muestra pues una vitalidad propia de su edad, pues va a hacer que muchos de esos juicios, en algunos casos, algunos tratarán de empujar como un demérito, pero en muchos casos también se verán como la posibilidad de una victimización que lleve arriba la preferencia en las encuestas, ¿no? Ahora, hay un reto del sistema de justicia, de la Fiscalía y del Poder Judicial también importantísimo, porque así también, como los políticos van a tratar de utilizar la justicia, claro, pero ahí se tiene que plantar Tienes firme. Toda la razón, pero tienes un problema. Tienes a una Fiscalía en una crisis interna sin precedentes y tienes a un Poder Judicial con una serie de dudas. Entonces, ¿cómo haces la guerra interna de la Fiscalía para que alguien pueda creer en las acusaciones de la Fiscalía y en el trabajo de la Fiscalía? ¿Cómo se hace? Es decir, si tuviéramos una Fiscalía que en este momento estuviera trabajando bien, pero si tenemos casos que hace 10 años no se ven, 7 años, 5 años, entonces, ¿puede la gente creer en la Fiscalía si no supera la crisis interna que tiene? Ha salido Patricia Benavides, podría regresar Patricia Benavides, después podría volver a salir Patricia Benavides. O sea, frente a eso podemos creer que la Fiscalía, no hablemos de la Fiscalía, que el sector jurisdiccional del país pero hablemos del puede sistema tener, de justicia. claro, el sistema de justicia puede tener una actuación que la gente reconozca y que diga, sí, la imparcialidad está de por medio y aquí hay un trabajo serio, es bien difícil. Claro, además en medio de la polarización, ¿no? Exactamente. Claro, el problema fundamental es la crisis institucional, ¿no? Y la falta de liderazgo del Ejecutivo. El Ejecutivo no ha tenido nada de liderazgo en todos estos años, es algo que vengo sosteniendo hace tiempo. En circunstancias como la actual, en la cual todos los poderes del Estado están cuestionados, tiene que surgir la figura del presidente de la República a zanjar esa problemática y a conducir u orientar al país vía un proyecto de ley y una reforma. O tener simplemente opinión, porque cada vez que se le ha consultado a algún integrante del Ejecutivo, los ministros incluso cada vez que se les pone el micro dicen, respetamos la independencia. Claro, respetar la independencia es una cosa, pero no tener un punto de vista propio es otra. Es que es parte, es que la independencia no se tiene que respetar. La diferenciación de poderes no significa que te inmiscuyas, pero sí que opines. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Es que hemos perdido... La de opinión se ha claudicado de ello. Es que hemos perdido el equilibrio de poderes. O sea, el equilibrio de poderes en el Perú ahora se entiende como llevémonos bien, Así tú no es. me atacas, yo no te ataco. Y no, Eso el destruye equilibrio la de democracia. poderes es una tensión permanente de trabajo de influencia y fiscalización. Entonces, si no hay control político de ambos lados, no hay tensión. Y si no hay tensión, no hay equilibrio de poderes. Yo Tenemos, quisiera- perdón, solamente para terminar,
Miren el caso del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia debería ser protagónico en este momento justamente para tratar de ayudar a zanjar estas situaciones. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Justicia? Por eso cuando Alberto Otárola señaló de que ellos no se iban a meter en el tema de la reforma y le pidieron al Congreso que no lo hiciera, estaba pues destruyendo los cimientos de la democracia. Tendría que ser el Ejecutivo el que plantea las reformas o permitir que el Congreso, ¿no?, que constitucionalmente está habilitado para ello, inicie cualquier proceso de reforma, pero no lo hacen así, ¿no? Quisiera que digan una palabra sobre los partidos políticos, porque la democracia vigorosa a la que usted se refiere requiere de partidos que recluten gente que está motivada para el servicio público, que elaboren programas adaptados a lo que el país necesite y que mantengan viva una esperanza más allá del Estado, no solamente de gobierno y Congreso, sino de partidos. En este caso tenemos pocos partidos que cumplan esa función. ¿Qué ha pasado? Los partidos más antiguos del país, Acción Popular y sobre todo el APRA, que cumple 100 años este año, ¿qué posibilidades tienen de regenerarse, salir de su crisis interna y significar algo para el país? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en donde los partidos tienen menos credibilidad que las instituciones públicas y por algunos de ellos tendremos que votar? Yo creo que el gran problema de este siglo ha sido el caudillismo, ¿no? Toledismo, humanismo, alanismo y castillismo, y podríamos seguir hacia adelante, ¿no? Y eso, más el sentido de querer tener el partido propio. Yo en un momento le decía a unos amigos, desde el momento que se logró impedir de que cada político tuviera su universidad, sustituyeron la universidad por el partido propio, ¿no? Aquellas personas que querían tener una cuota de poder, porque ahora la proliferación de partidos es realmente impresionante. Y una proliferación de partidos no con criterios distintivos en lo ideológico, lo programático, sino simplemente con una serie de eslogans sin nada profundo y que lo único que buscan es tener una cuota de poder. Entonces yo creo que ahí están fallando los mecanismos institucionales que tienen que regular al sistema de partidos. ¿Quién es el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE fundamentalmente? Por ejemplo, esta respuesta provoca una pregunta sobre un tema que también tocaba Alberto Otárola el día de ayer. Antauro Humala, la inscripción de un partido que claramente lo llevaría como candidato, ¿no? Y donde claramente él es el líder, aun cuando no figure en el papel. Todos sabemos que es el... Muy bien, ha sido entonces la juramentación a este nuevo gabinete que ahora preside Gustavo Adrianzen. Algunos hechos que comentar, la presencia del señor Otárola en primera fila, por ejemplo. Tenemos los comentarios de nuestros invitados, pero antes tenemos un audio del señor Adrianzen, porque él estuvo precisamente con nosotros en Ampliación de Noticias. Tenemos las imágenes de esa entrevista que nos concediera Fernando el lunes 19 de febrero, si no nos falla la memoria. Bueno, ahí lo vemos conversando con nosotros en Ampliación de Noticias. En ese momento se desempeñaba Mávila como representante del Perú ante la OEA, con sede en Washington, y naturalmente su tarea principal era defender la posición de este gobierno respecto de los muertos durante las manifestaciones. En eso estuvo durante los últimos meses. Durante una pausa de ese trabajo estuvo acá dándonos cuenta de lo que venía realizando en Washington. Palabras finales, Juan Cheput. Bueno, si el nuevo premier Gustavo Adrianzen no aprovecha el mes que hay como máximo para poder presentarse ante el Congreso para perfilar su gabinete, no vamos a estar en presencia de un nuevo comienzo. La percepción tiene que ser, desde el momento que juramenta un nuevo presidente del Consejo de Ministros, venir acompañado no solamente de un programa, sino de algunos rostros nuevos que definitivamente no dan la talla, como el caso del ministro Víctor Torres en el Interior. Espero en todo caso que por la premura no haya hecho ningún cambio inicial y eso lo veamos en los próximos días. Enrique Castillo. Sí, sorprende que definitivamente que haya venido solo, lo cual demuestra que era un parche, es un parche. No sorprende de que sea un abogado de esta naturaleza el que sea el premier. El Perú tiene que defender el indulto. El Perú tiene que hacer frente a los temas relacionados con las muertes durante las protestas. Hay procesos que tiene que llevar la presidenta con Otárola conjuntamente. O sea, más va a pesar el tema legal que el tema de gestión, lo cual es una preocupación, porque lo que el Perú necesita es gestión, ¿no es cierto?, en los temas que habíamos hablado: economía, lucha contra la delincuencia y atención de las poblaciones vulnerables, sobre todo en el norte del país. Sin embargo, ojalá que pueda haber un cambio de rumbo. No hay cambio de personalidad, es la misma que Otárola, una personalidad fuerte, una personalidad ligada al mundo del derecho.
Pero la esperanza es lo último que se pierde. No hay muchos intentos, pero veamos que sí. En todo caso, un solo ministro cambiaba, el primero entre ellos, Gustavo Adriancén, abogado, en vez de Alberto Otárola, abogado también. Los 18 otros ministros han sido ratificados, 16 presencialmente y 2 vía digital, por hallarse probablemente ambos en Canadá a la cita minera, a la que Otárola asistía también, pero que debió interrumpir para presentarse a pedido de la presidenta. Ha sido la ceremonia de juramentación de este gabinete bajo la presidencia de Dina Boluarte y encabezado el gabinete, repetimos, por el abogado Gustavo Adriancén Oyala. Gracias a nuestros invitados por la paciencia y por habernos acompañado durante este programa especial. Nosotros los dejamos ahora, pero antes les recordamos que las entrevistas que hemos realizado en Ampliación de Noticias las pueden volver a escuchar a través de rpp.p.